Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Dios, mi hermano. Más fuerte, mi hermano, que es para Dios, mi hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. En esta noche doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este privilegio que el Señor me ha concedido primeramente, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? En esta noche ya a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir todos, mi hermano, a San Lucas 10, 21, 24. Lucas, capítulo 10, versículo 21, 24. Amén. Me responden con un fuerte amén cuando ya lo tengan. Y los niños que si van a salir a sala cuna, que si los vieres los pueden sacar. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea, Señor. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Gloria al Señor. Vamos a leer, ¿verdad? En la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y a nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vamos a sentarnos, ¿verdad, mi hermano? Que sea el Señor tomando el control en esta noche. Sabemos, ¿verdad?, de que sea el Señor, ¿verdad?, tomando, ¿verdad?, mi garganta, todo mi ser. Amén. En esta noche, mi hermano, el tema se llama Jesús nos da la verdadera felicidad. ¿Quién nos da la verdadera felicidad, mi hermano? Amén. Jesús nos da la verdadera felicidad. Hemos leído en Lucas, ¿verdad?, un texto bastante interesante. Toda la Biblia sabemos que para nosotros los cristianos tiene que ser interesante, ¿verdad? Amén. Pero en este texto se releva bastante una emoción. Los evangelios pocas veces nos habla de las emociones que Jesús tuvo. Amén. Pero en este pasaje sí lo dice bien claramente. La palabra regocijó. Amén. ¿Cuántos vieron esa palabra? Dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó. ¿Y qué es regocijarse, mi hermano? Amén, hermana Adriana. Amén. Entonces dice que la palabra regocijo nos deja claramente dicho, lleno de alegría y contento, lleno de emoción, lleno de ¿qué le puedo decir? Cuando algo a usted le sucede bueno, ¿verdad?, para su vida, usted se alegra, ¿verdad? Pero Jesús dice que se regocijó, claramente lo dice, Jesús se regocijó en el Espíritu, amén. Esta alegría estaba en conexión con el Espíritu Santo, o sea que se estremeció de gozo por el Espíritu Santo. ¿Cuántos vienen a regocijarse en la presencia del Señor? Amén. Y muchas veces, ¿verdad?, la presencia de Dios se derrama fuertemente y sentimos toques de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, toca y llega y nos regocijamos. Amén. Entonces, dice que Jesús estaba contento y esta alegría estaba en conexión con el Espíritu Santo.
O sea que se estremeció de gozo por el Espíritu Santo y alabó a Dios diciendo, yo te alabo. ¿Cómo dice mi hermano? Oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Amén. Y sí, Padre, porque así te agradó. Entonces le dice, yo te alabo, dice, Padre, Señor de los cielos y de la tierra. Aquí la pregunta es, ¿por qué razón estaba tan feliz Jesús? Amén. Anteriormente está ahí mismo en el capítulo 10, versículo del 17 al 20, habla, ¿verdad?, del regreso de los 72 discípulos. Amén. Entonces habla de los 70 que regresaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces los discípulos llegaron contentos, ¿verdad? Me imagino que contentos, entusiasmados, contándole al Señor, así como cuando un hijo se saca buenas notas, ¿verdad?, en la escuela y llega contándole al papá a la casa que se sacó buenas notas y que va mejor en la escuela. Entonces de esa forma llegaron también los discípulos delante de Jesús, diciéndole todo lo que habían hecho, ¿verdad? Amén. Entonces Jesús se había regocijado por la demostración de la bondad de amor de Dios al revelar la salvación a quien Él desea. Amén. Algo bien claro que tenemos que tener en cuenta es que a quien Él desea. Amén. Y como primer punto del tema, la salvación es para las personas sencillas. Ay, mi hermano, y si nos preguntamos quiénes somos sencillos, mi hermano, yo mejor me meto la mano en la bolsa. Amén. Entonces dice en el verso 21, porque había escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Él en ese tiempo se refería a ¿quiénes? ¿Quiénes eran los que sabían la letra? ¿Quiénes eran los que sabían leer? ¿Quiénes eran los que estudiaban en aquel tiempo los escribas, ¿verdad? Los fariseos, todo aquello que pertenecía, ¿verdad?, que estaba en el reino, digamos el rey, los hijos del rey, toda esa gente, ¿verdad?, le enseñaban a leer, a escribir y a contar. Amén. En cambio, a la gente del pueblo que no tenía posibilidades en aquel tiempo no podía. Amén. Entonces, vamos a ver que dice que si no es la voluntad de Dios, no es y no es. Entonces, se refería a los fariseos y las ha revelado a los niños. ¿Qué es lo que Dios ha revelado y ocultado? ¿Qué es lo que ha revelado y ocultado? ¿Alguien? Amén. Al hablar de los niños, Jesús se refiere a las personas humildes. Amén. Aquí se trata de humildad, los que no son orgullosos. Dios ha escondido todo a aquellos que están demasiado llenos de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Y que pretenden saberlo todo. Los arrogantes no logran conocer a Dios a pesar de ser entendidos. Amén. Porque muchos científicos el día de ahora, mi hermano, han querido querer entender muchas cosas de la Biblia. Muchos han experimentado, han querido hacerlo con teorías, muchos famosos han querido buscar respuestas y no lo han encontrado. Amén. Entonces, Dios se complace en revelar su evangelio a las personas más sencillas. Amén. Veamos que incluso Jesús en muchas ocasiones amonestó la arrogancia y una de estas fue, vamos a Marcos 10, 42, 45. Marcos capítulo 10, 42 al 45. Amén. Y dice, mas Jesús llamándolos les dijo,
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de nosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate a muchos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Dice de que este verso nos habla sobre que Santiago y Juan le habían dicho a Jesús, ¿verdad? Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y le estaban pidiendo sentarse uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, que dice, ellos le dijeron, concédenos en tu gloria. Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea que cuando llegaran al cielo le estaban pidiendo sentarse uno a cada lado, amén. ¿Y qué era eso para pedir? O sea, era bastante, ¿verdad? Entonces, a sus mismos discípulos el Señor les enseñaba que fueran humildes, amén. Entonces, y muchas veces reprendía incluso en situaciones cuando los fariseos lo llegaban y lo cuestionaban, queriendo enseñar como que ellos sabían más, amén. Entonces, asimismo llama pequeños o párvulos. Párvulos son los que van a parvularia, o sea, los pequeñitos, los que van a kinder, así como los que van a sala cuna de 7 para abajo. Entonces, a sus discípulos, porque los eligió no de entre los doctores de la ley. ¿De dónde eligió a ellos? De los del pueblo, ¿verdad? Amén. Entonces los eligió y algunos eran pescadores, dice. En aquel día eran personas, ¿verdad? Que sencillas, ¿verdad? Amén. Veamos que da a pensar que a lo largo de miles de años, pero miles, mi hermano, miles de años de historia sagrada, los personajes que Dios ha escogido para anunciar a los hombres su mensaje redentor hayan sido por lo general gentes sencillas. Amén. Si no tenemos el ejemplo de David, ¿verdad? ¿De dónde lo sacó Dios? Era pastor de ovejas, amén. Y hablando de pastor de ovejas, ¿se acuerdan cuando él nació? Que desde ahí fue el primer escenario en que se mostró a los humildes. ¿A quién se les mostró? A los pastores, ¿verdad? Fue el primer escenario en el que él demostró, ¿verdad? Que él era humilde, amén. Entonces que él iba a llegar primeramente a los humildes. Entonces, supuestamente en aquel tiempo eran gentes sencillas y sin instrucción, o sea que en este tiempo nosotros le podríamos decir analfabetos, amén. Gente que no podía hacer prácticamente, por ejemplo, lo que vemos ahora en nuestra sociedad, ¿verdad? Que si no tienen buen trabajo, de nada sirve, amén. Entonces, ¿me están entendiendo? Amén. Entonces, eran tímidos, muchas veces eran muy tímidos. También mujeres virtuosas, aunque a simple vista se veían o se vieran débiles. Imagínense que, por ejemplo, ¿a quién utilizó, cuál es la reina que Dios utilizó para salvar a su pueblo? Esther, ¿verdad? Y era una mujer que se podía ver indefensa, ¿verdad? Porque era una mujer que prácticamente vivía con su tío, alguien frágil, amén. Pero Dios lo utilizó de gran manera. La sencillez conquista y conmueve el corazón de Dios, y Él se agrada de las almas humildes. Amén. Observemos que Jesús parte de lo que nadie aprecia. Normalmente, ¿verdad? El ojo humano aprecia lo que está por encima. Amén. ¿O me van a dejar mentir? A las demás personas y hacerles feliz. Amén. Amén. Gloria a Dios. En su esencia y en su alma, cuando hay sencillez, ama al prójimo y ama a las almas. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces,
El llegar al conocimiento de la salvación no es el privilegio de los que están llenos de sabiduría en el mundo, sino de los que depositan su fe de manera sencilla en la palabra del Evangelio en Jesús mismo. Amén. Y como segundo punto, la ceguera del ser humano. Y yo me hacía una pregunta, mi hermano. ¿Cuál es la ceguera del ser humano? Amén. A causa de la situación del pecado de la humanidad, el hombre muchas veces no es capaz de poder comprender a Dios. Y muchas veces estamos aquí, ¿verdad? Y nos hacemos ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Amén. Entonces, el ser humano ha perdido su sentido espiritual y por eso nos encontramos muchas veces alejados de la gloria de Dios. Amén. Este importante texto, el que leímos como base bíblica, este importante texto, fijémonos bien que tiene tres puntos bien fundamentales. Amén. A, solo el Hijo es capaz de revelar el rostro del Padre y el pleno conocimiento de la divinidad. Solo lo puede tener el Padre e Hijo y entre sí. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Y B, la revelación del Padre se extiende a los pequeños, a los humildes. Amén. Y como último punto, C, todo pasa por la voluntad de Dios. Porque cuando pretendemos conocerlo, en realidad no sabemos nada de Él. En este punto llegamos a la pregunta, ¿qué es lo que nos hace ciegos a nosotros? ¿Alguien que me responda? El pecado, ¿verdad? Amén. Nos hace ciego. Eso es lo que nos ciega a nosotros. La ceguera del ser humano. La arrogancia, el orgullo, el ego, el yo y el más yo, ¿verdad? Y sigue el más yo. Amén. No podemos ser arrogantes y al mismo tiempo tener una humildad piadosa, porque esas dos cosas no pueden ir juntas, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Filipenses 2, versículo 3 al 5. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Amén. Vemos que Pablo hizo eco en estos sentimientos, ¿verdad? En la carta que mandó a la iglesia de Filipo, que escribió a la iglesia de Filipo. Amén. Entonces, vamos a ir ahora también a Proverbios 16, 5, 6. Proverbios 16, 5, 6. Amén. Y dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Dice de que de tales cosas Dios las abomina, los ojos altivos. Amén. Los cristianos estamos llamados a dar amor y ejemplo, pero hay una gran antítesis ante esto, que es la arrogancia. Amén. Nosotros estamos llamados a dar amor, pero muchas veces la arrogancia nos aleja de dar amor. Amén. Y asimismo se llama a la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que nos hace ciegos, verdad? Y el hermano Maximino decía el pecado. Y así es, el pecado y la arrogancia. Queda claro que el camino es por revelación, no es por un proceso que el que sabe más
o el que sabe toda la Biblia, o el que fue y estudió toda la Biblia, o el que se sabe más versículos, o el que puede leer más. No, aquí no es por esos procesos. Aquí es sino por una operación sobrenatural por parte de Dios. Así de simple y sencillo. Amén. Y cuando estaba escribiendo esto, y la gloria sea para Dios, y me acordé de hermano Maximino, ¿verdad? Que decía que a él le costaba leer. Amén. Y me llamó bastante la atención porque cuando él dijo, ¿verdad? Que a él le costaba leer bastante, y mírenlo ahora, hoy predica, hoy él lee, hoy él habla. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Que eso son cuestiones sobrenaturales, todo por la mano de Dios. Amén. Entonces, como tercer y último punto, la verdadera felicidad. ¿Quién dijimos que daba la verdadera felicidad, mi hermano? Jesucristo. Amén. Entonces, leamos el verso de San Lucas 10. En la primera lectura, mi hermano, San Lucas 10, versos 23 y 24. Amén. Dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven los que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Jesús estaba feliz, pero era por la realidad que Dios había decidido hacer, era darse a conocer. Amén. Y la felicidad de Jesús no era pasajera, como muchas veces nosotros a veces tenemos cosas que nos dan felicidad, pero que son pasajeras. Cosas que muchas veces, ¿verdad? Sabemos que son materiales. Amén. Dice que Jesús estaba siendo pleno en el regocijo y les dijo, bienaventurados, o sea, quiere decir dichosos, o sea, felices. Amén. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Haber escuchado esas palabras de la boca de Jesús, bienaventurados, ¿verdad? Amén. Entonces, la felicidad de Jesús no era superficial, viene del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos se sienten como que salen en las nubes cuando salen, que sienten que el Espíritu Santo les tocó en una mañana de culto, en una noche de culto, salen afuera, ¿verdad? Y se sienten en las nubes. Amén. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Nada ni otra cosa muchas veces nos había o nos ha hecho sentir igual. Amén. Entonces, los discípulos eran verdaderamente felices. Por eso ellos podían compartir la misma felicidad que Jesús sentía en ese momento. Amén. Porque se les había dado el privilegio de ver la salvación, de ser salvos y de amar y de servirle al Señor. ¿Cuántos están contentos y agradecidos con el Señor porque Dios nos ha dado el privilegio de servirle a Él? Amén. Gloria al Señor. Los discípulos podían compartir la misma felicidad del Señor Jesús. Ahora en este tiempo, igual que antes, mi hermano, se necesita bastante humildad. Bastante humildad. Amén. Y sencillez para recibir la felicidad pura. Amén. Y como verdad central, ya para finalizar el tema, mi hermano, y respuesta a la última pregunta de la noche que decía, ¿cuál es la verdadera felicidad? Jesús es el camino a la felicidad. Jesucristo es el que nos puede dar esa felicidad. Amén. Dios revela su salvación a los que son como niños. ¿Y por qué nos dice que son para los que son como niños? Amén. ¿Por qué, mi hermano? Amén. Muchas veces, ¿verdad? Ya sea el pastor o otra persona ha predicado sobre esto, ¿verdad? Y dice, el niño no tiene rencor. El niño, yo tengo el ejemplo, vivo con Linda, a veces yo me enojo con ella porque es tremenda a veces. Por ejemplo, ahora en la mañana yo quería estudiar y no me dejaba. Y le digo, Linda, le digo, anda a jugar, le digo yo, Linda. Y después yo estaba así como que le digo a Catherine, ay no, Catherine, le digo yo así. Al rato yo estaba diciéndome, yo que yo mami, amén. Pero sí, yo creo que si a esta edad mi mamá me hubiera regañado, yo estuviera seria, yo estuviera enojada, amén. Mi corazón se hubiera enojado. Entonces, muchas veces necesitamos
ser como los niños. La palabra de Dios dice que dice de que hay que ser como los niños, no en el comportamiento, ¿verdad? Que vamos a andar allí maduros, corriendo, no. Pero dice que hay que parecernos en esto a los niños. Amén. Entonces yo creo que la reflexión de esta noche, ¿verdad? Es de empezar a aprender a ser sencillos. Amén. Entonces, y créanme que la palabra, les digo, yo creo que todos se gozaron en la campaña hasta el día de ahora. La palabra me ha venido remarcando a mí, ¿verdad? Ser humilde. Amén. Y se lo digo y reconozco, porque yo creo, y así le digo, que si me anotaran en las primeras que le digo, ¿a quién le cuesta ser humilde? Me anoto la primera yo. Amén. Entonces, en esta noche, así los dejo, mi hermano. Ha sido el pequeño tema, ¿verdad? Para esta noche, y la gloria sea para Dios, mi hermano. ¿Cuántos le entendieron? Gloria al Señor. Voy a dejar a mi pastor, ¿verdad? Que dé por culminado, ¿verdad? Este culto, que el Señor me los bendiga y llevemos la palabra en el corazón. Amén. Gloria al Señor.